En esta noche yo quiero compartir brevemente con ustedes algunas observaciones de las Sagradas Escrituras y quiero hablar del amor de Dios y cómo Él nos abre la puerta para ser parte de su familia. Dios es un ser maravilloso, no hay nadie como Él. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho pensando en nosotros, su creación. Y todo está en equilibrio porque Él lo puso en equilibrio. Y por causa del pecado y la maldad, todo está fuera de equilibrio. Desde lo más sencillo hasta lo más complicado, todo está fuera de equilibrio. Se mantiene en funcionamiento todas las cosas por la gracia de Dios. No hay catástrofes mayores porque Dios está en control, porque la iglesia está presente, porque el Espíritu Santo a través de la oración de los creyentes frena de algún modo todos los desequilibrios y todas las catástrofes que se pudieran ver. Porque la iglesia tiene como misión interceder delante de Dios por la gente y por el lugar. Por eso es que oramos por los creyentes, oramos por los pastores, oramos por los misioneros, oramos por los que evangelizan, oramos por los que enseñan, oramos por los que testifican, oramos por nuestro país, por nuestra tierra y oramos por el mundo. Me llegó un correo electrónico y yo lo mencioné el miércoles una parte y ahora cuento la otra. Me llegó un correo de la familia Leiva y me decía: pastores, amigos, oremos, porque en Asia, el continente asiático está convulsionado. Hay un país donde unos rebeldes, unos terroristas, entraron en un hospital administrado por creyentes, por gente cristiana. Y estos terroristas entraron repartiendo balas. Mataron a 2 médicos, padre e hijo. Y uno de los terroristas fue herido en esa acción. Y estos médicos cristianos, fiel a su profesión, tomaron al terrorista, lo llevaron a la sala de cirugía y ellos le operaron y ellos le salvaron la vida. Fíjese qué contradictorio, pero allí hay una situación. Y decía este hermano que me escribió el correo: oremos por el continente asiático. Lo que yo mencioné el miércoles fue que hay otro grupo terrorista, también en algún lugar de África, que ha secuestrado a más de 200 o 200 chicas. 250 chicas, niñas, las cuales serán vendidas por unas pocas monedas para un trabajo que no es honesto. El mundo está convulsionado. Las regiones tienen diferentes problemas. De todos modos sería peor si la iglesia no estuviera. Sería peor si no hay hombres, si no hubiesen hombres y mujeres que dicen: Señor, que puedas tú intervenir. Sería peor. Por eso, en esta noche quiero hablar del amor de Dios expresado en darnos un lugar, en darnos un privilegio que a veces no lo consideramos. Quiero hablar de algunas observaciones que encontramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Es una porción muy interesante, capítulo 1 de San Juan. Y pareciera un trabalengua los primeros 3 versículos, pero no lo es.
La Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En él estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hasta acá la palabra del Señor. No voy a entrar en la consideración teológica de este primer versículo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo único que voy a decir de ese versículo es que está expresando una unidad de tres personas en una sola. En el principio, desde siempre, fue el verbo. Y cuando habla del verbo está haciendo referencia a la persona de Cristo. El verbo era con Dios. Y cuando habla de que el verbo era con Dios, está hablando de Dios Padre. Y cuando dice el verbo era Dios, está hablando de una unidad expresada, manifestada en las tres personas que conocemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como dije, no voy a entrar en los detalles teológicos de esto, porque sería largo y no es la idea de esta noche. Pero sí voy a subrayar que este Jesucristo, este Espíritu Santo, estaba desde siempre con Dios. Y lo segundo que voy a subrayar es que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en este versículo 3 se cae por tierra la famosa teoría de Darwin cuando habla de la evolución. En la Biblia se nos enseña que todo fue hecho, todo fue fabricado, todo fue construido. No es que vino una explosión a nivel galáctico y que después salió una célula o salió una cuestión y se fue transformando hasta ver lo que nosotros vemos hoy. No, Dios se tomó el tiempo de ir haciendo, de ir fabricando, de ir poniendo todas las cosas en su lugar. Todo fue hecho por Él y nada de lo que está hecho no hubiese sido hecho si Él no lo hacía. Otro detalle que nos llevaría mucho tiempo analizarlo y poner todos los argumentos y todas las razones de este versículo 3. Lo próximo que voy a subrayar también es que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si nosotros vamos al Génesis capítulo 1, nos vamos a enterar que el Señor Dios fabricó un muñeco de barro. Y si leemos nosotros el capítulo 1 de Génesis, dice que después que hizo ese muñeco de barro, sopló hálito
de vida y fue alma viviente. Vale decir que de alguna manera la vida que ustedes y yo vivimos es algo otorgado por Dios. Es por eso que en Él somos y en Él nos movemos, en Él estamos, como hablamos la semana pasada, porque somos de Él y le pertenecemos a Él. Voy a ir más rápido porque quiero llegar al versículo que me interesa esta noche. Todos estos son pasos para que lleguemos luego a darnos cuenta del grande amor que el Señor ha tenido para con nosotros. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ello. Es el próximo versículo. La Biblia declara de que ustedes y yo, cuando conocemos al Señor, nos transformamos en sal de la tierra y luz en el mundo. Y la verdad es que cuando hay un creyente, tiene que haber una diferencia en el medio donde se mueve. Debe de haber una diferencia. Se tiene que notar una diferencia. Tiene que haber un testimonio que marca la diferencia. Esa diferencia hace que la bendición de Dios esté reposando en nosotros por un lado, y esa diferencia hace que aquellos que nos ven nos consideren de otra manera. Por eso es importante mantener el testimonio, darnos cuenta del lugar que ocupamos, que no es casual, que no es producto del azar, es porque hay una intervención divina en tocar, en llamar, en intervenir en nuestras vidas personales. Y cuando el Señor interviene en nuestras vidas personales, ya no dependemos de nosotros mismos, ya no nos movemos por nuestros propios impulsos, ahora nos movemos por los dictados que el Señor da, escondidos y descubiertos a través de la lectura de la palabra del Señor. Espero no ser muy complicado esta noche. Pero cuando ustedes y yo caminamos en la luz de la verdad de las Escrituras, nos damos cuenta que esa verdad y esa luz de las Escrituras hace que nuestros días y nuestra presencia en el escenario de la historia que nos toca vivir sea notable. Y en esa dirección, encontramos aquí la intervención o la introducción de un personaje muy particular. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan es Juan el Bautista, un hombre que fue anunciado. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Todos creyesen por él. Este Juan, conocido como Juan el Bautista, fue un hombre que empezó a predicar un mensaje de arrepentimiento. Fue un hombre que dijo: detrás de mí viene uno que es antes que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Este Juan dio testimonio de la luz de Cristo, del que habría de venir, para que creyesen en él, en el que habría de venir, por el testimonio de este Juan. Y hermanos, si usted quiere poner su nombre allí, yo pondré el mío, nos vamos a dar cuenta que tenemos un honor, un privilegio de parte de Dios cuando somos integrantes del cuerpo de Cristo, somos integrantes de la iglesia, nos llamamos creyentes cristianos. La gente que nos rodea, por el resplandor de Jesús en nosotros, tiene que notar que hay algo distinto. Si no nota que hay algo distinto, no estamos reflejando totalmente a Jesucristo. No estamos reflejando totalmente la idea de Dios. No estamos reflejando 100% la idea, el pensamiento, el objetivo del Señor en perdonar
nuestros pecados. No nos perdonó y no somos creyentes simplemente para el ejercicio o la práctica de alguna corriente religiosa o para decir tengo fe en algo. Somos creyentes, somos perdonados, somos transformados, hemos sido liberados del peso de la culpa para que por el ejemplo que podamos nosotros reflejar, otros también puedan llegar al conocimiento de la verdad. ¿Se está entendiendo ahora? Hubo un hombre llamado por Dios, el cual se llamó, y ponga el suyo si quiere. En este caso está hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía como objetivo testificar de aquel que es la luz, de aquel que viene para ser aceptado. Y el versículo 8 lo aclara. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquí encontramos otro detalle interesante, que es lo que hemos venido predicando durante todo el tiempo del trabajo pastoral de la Iglesia Nuevo Amanecer. Toda la gloria es para Dios, porque si algo somos, si algo tenemos y algún nivel de reconocimiento alcanzamos, es porque el Señor lo hace posible. No somos nosotros los que hacemos, es Él que hace a través nuestro. Es lo que dijo Juan el Bautista. No es que yo sea la luz, sino que doy testimonio de aquel que es la luz. Ustedes y yo somos testimonio de aquel que es la luz. Su cambio, su transformación, nuestros cambios, nuestras transformaciones, nuestras vidas diferentes, nuestro modo de actuar diferente, hace que demos testimonios de aquel que es la luz. Por eso, la importancia de darnos cuenta qué privilegio tenemos al ser hijos de Dios. Estamos representando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y cuando seguimos más adelante, ¿sí? Vamos al versículo 11, porque el versículo 9 y el versículo 10 está hablando de lo mismo. Pero el 11 es clave en esta noche. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús de nacionalidad era? ¿Qué era? No lo oigo. Díganlo fuerte. Era judío. De nacionalidad era judío. Y el objetivo principal de Jesús, siendo judío, fue anunciar a los suyos el mensaje del Evangelio. A los suyos vino. ¿A quién vino? A los judíos. Y los suyos lo resistieron, lo rechazaron. Los suyos no lo recibieron. En algún pasaje de los evangelios nosotros encontramos que Jesús no pudo hacer ningún milagro en la ciudad donde Él se crió. Y entonces de allí el refrán que dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lo resistieron a Jesús, lo rechazaron a Jesús. Y cuando tuvieron la oportunidad, lo condenaron. Claro que esa condena y esa muerte sirvió para que muchos más pudieran ser beneficiados por aquella acción. ¿Qué dice el versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que yo quiero remarcar esta noche. El gran honor, el gran privilegio, la grande consideración de parte de Dios para con toda la humanidad. Ya no vino solamente para un pueblo específicamente, el mensaje no era para un sector particular. El mensaje se amplió, el mensaje se abrió
El mensaje está dado a todos aquellos que creen, los que pueden oír y tienen disposición para aceptar, tienen como regalo, tienen como consecuencia ser considerados hijos de Dios. De allí la gran diferencia entre los creados y los hijos. Alguna vez yo les conté la historia de mi padre subiendo el colectivo y alguien que le pedía fuego para encender su cigarrillo. Y mi papá le contestó: soy cristiano. Y aquel muchacho no entendió y le preguntó de vuelta: Señor, necesito fuego para encender el cigarrillo. Y volvió a contestar igual: soy un cristiano. Subiendo el colectivo los dos, aquel muchacho le dice: oiga, don, usted me dice que es cristiano, ¿y yo qué soy? ¿Soy un animal? No, por favor. No se degrade tanto. No es un animal, usted es un ser creado. Todos los seres humanos somos seres creados, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios tenemos que aceptar a Jesucristo. Los que creen en su nombre, los que creen en su nombre, a eso les dio el poder, la autoridad, la potestad, el DNI, el reconocimiento de ser hijos de Dios. Ahí vemos nosotros el grande amor de Dios, que no nos costó nada para ser miembro de la familia real. No nos costó nada para ser parte del pueblo de Dios. No nos costó nada, no tuvimos que pagar. En algunos países de este mundo, para ser ciudadano de algunos países, tiene que pagar, tiene que hacer todo un trámite. Para ser hijo de Dios no hay que pagar, no hay que hacer ningún trámite de papel, simplemente hay que tener una disposición de corazón y decir: Señor, yo reconozco que soy un pecador, que soy un ser creado, que vivo en este mundo y que necesito que me cambies la naturaleza inclinada a lo malo para tener una naturaleza inclinada a lo bueno. Los que creen en su nombre, a eso les dio el poder, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora se dan cuenta por qué a veces nos cuesta mucho ser creyentes y ser cristianos. Porque ser creyente, ser cristiano significa que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, tenemos que caminar de acuerdo a lo que nuestro Padre nos enseña, de acuerdo a lo que Él ha dictado como norma de convivencia, como norma de existencia, como ética de moral. ¿Entiende? Por eso es que a veces nos confundimos y vemos algunas situaciones de mira, y ese se llama cristiano. Se llama, pero no lo es. Porque si fuera verdaderamente cristiano, se comportaría como Cristo nos enseña. Sé que no es fácil, sé que cuesta trabajo, sé que tenemos que enfrentar adversidades en la vida, sé que tenemos que luchar, sé que hay tentaciones, todo eso es cierto. Pero sí sabemos que podemos acudir a Jesús por ayuda y para salir de esa situación. Por eso es el grande amor de Dios, mostrado para con los hombres, para con la humanidad, para con todos, sin discriminar a nadie, altos y bajos, más blanco, menos blanco, más gordo, más flaco, no importa. La condición física externa, lo que interesa es que tenga un corazón dispuesto a decir: yo reconozco que necesito la ayuda de alguien que cargue con este peso de culpa que está sobre mis hombros. Y para eso vino Jesús, para llevar sobre la cruz el peso de nuestras culpas, el peso de nuestros pecados. Él vino para pagar lo que nosotros habíamos hipotecado en las manos del diablo, porque todos nosotros, como dice Pablo en Romanos, nos hemos descarriado como oveja, cada cual se apartó por su camino, lo dice Isaías. Pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros.
Y en Romanos 3:23 dice, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Teníamos como recompensa, como sentencia, si no nos arrepentimos, nuestra condena. Como sentencia, si no habíamos cambiado de pensamiento y si no habíamos recibido el ofrecimiento de Cristo, el perdón de nuestros pecados, si no lo hubiéramos recibido, nuestra sentencia es la muerte, muerte espiritual. Por eso, mis queridos hermanos, cuando ustedes y yo hablamos de ser cristianos, cuando ustedes y yo hablamos de ser hijos de Dios, cuando ustedes y yo hablamos de decir, Señor, quiero ser alguien que camine en tus caminos, que camine en tus veredas. Cuando ustedes y yo decimos, quiero ser hijo de Dios, estamos diciendo, Señor, acepto tu generosidad, acepto tu bendición, acepto tu benevolencia, acepto tu consideración para conmigo. Ahora mis pecados son perdonados, mis culpas son quitadas, soy libre. No hay nada que me pueda acusar. Para ser hijos de Dios, para ser seguidor de Cristo, para ser parte del cuerpo, para ser la iglesia, para ser la novia del Cordero, tenemos que reconocer que Jesús es nuestro todo. Como dije, a veces en la vida cotidiana se nos pone complicado dar testimonio por el escenario donde nos movemos, por las cosas que nos circundan, aquello que está alrededor. Pero a pesar de todo, yo creo que sí se puede, con esfuerzo sí, y con dependencia del Señor. A todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Yo les hablé a ustedes de aquella familia que no negó a Cristo y que perdió su vida en algún país de Asia. Aquel hombre que durante aquella última noche empezó a cantar y a decir, yo he decidido seguir a Cristo. Pablo, el apóstol, en el libro de Corintios nos da una lista muy larga de todo lo que él sufrió. Lo metieron en la cárcel, sufrió naufragio, lo azotaron. Pero él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La pregunta del millón esta noche, ¿qué lugar ocupa Cristo en nuestras vidas? ¿Cuán importante es el Señor? ¿Cuán importante es su persona para con nosotros? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas? ¿Cuánto es importante Jesús para nosotros? ¿Queremos ser hijos de Dios? Podríamos hablar de todos los beneficios que tenemos por ser hijos. Y a veces queremos todos los beneficios sin asumir las responsabilidades. Pero si queremos los beneficios, tenemos que asumir las responsabilidades. Por ahí la gente se enoja con Dios porque dice, no, mi Dios no me escucha. Ajá. Y yo le preguntaría, ¿y los seres humanos escuchamos a Dios? Hay quien se queja y dice, a mí Dios no me escucha. Yo pregunto, ¿pero vos lo escuchás a Dios? Esa es la pregunta. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, cuando venimos a la iglesia no venimos a pasar el tiempo. No venimos simplemente a cantar y a traer nuestra ofrenda y qué sé yo. Venimos para decirle, Señor, enséñame. Enséñame cuáles son mis derechos como hijo. Enséñame cuáles son mis privilegios. Enséñame cuál es mi condición. Enséñame. Para que yo ande en tus verdades, en tus caminos, en tus veredas. Enséñame. Solamente podemos ser hijos de Dios si le recibimos al Señor como nuestro Señor. Solamente Él nos va a aceptar en su familia si le reconocemos como nuestro Salvador. Si reconocemos nuestras limitaciones, si reconocemos
que somos imperfectos, si reconocemos que necesitamos su ayuda, si reconocemos que sin Él nada es posible. Por eso, mis queridos hermanos, a veces hablamos de la oración y decimos el día miércoles es tiempo de oración. A mí me encanta venir los miércoles a orar, estar con los hermanos, escuchar la voz de mis hermanos que dicen, Señor, gracias por todo lo que me has dado, pero quiero en mi posición de hijo tuyo interceder por aquel mi hermano que está en situación difícil. Y nos bendecimos unos a otros y traemos las necesidades delante del Señor. Yo sé que cuesta trabajo. Yo sé que hay que disponer de tiempo y hay que disponer de los medios a veces hasta para llegar. Pero si Jesús lo puso todo para darnos su bendición, ¿no podremos responder a Él un poco? Nosotros acá en Jesús María y Colonia Carolla no tenemos muchas reuniones públicas, a menos 2 por semana. Y una es de predicación y la otra es de oración. Y luego los jóvenes tienen su actividad de los sábados, de por medio. Y los preadolescentes y los adolescentes. Y los niños todos los domingos cuando tenemos la reunión bajan. No tenemos muchas actividades como para decir, ay, toda la semana tenemos que estar. No, no estamos toda la semana en la iglesia. Pero sí le reclamamos a Dios. Sí le reclamamos a Dios. Bueno, usted me puede decir, pero yo trabajo. Estamos hablando de cosas que ustedes me están entendiendo. Si tiene que trabajar en la hora de la reunión, está bien, vaya a trabajar. Si tiene que ir a la escuela, pues vaya a la escuela, no hay ningún problema. Pero a veces nos quedamos en casa porque simplemente hace frío, o porque simplemente no tengo ganas, o porque simplemente es la reunión de oración, y la reunión de oración es tan importante como la reunión de predicación. Y si Dios hizo todo el esfuerzo en enviar a su Hijo para que tuviéramos vida con Él, y para que tuviéramos esperanza con Él, y para que tuviéramos un futuro con Él, si Él hizo todo el esfuerzo, si Él puso todo de sí, ¿podremos nosotros hacer un esfuerzo también? No me conteste a mí. Eso es para que cada uno se responda. Y yo creo, mis queridos hermanos, que cuando ustedes y yo nos damos cuenta del privilegio y del honor que tenemos en ser hijos de Dios, en tener nuestros pecados perdonados, en ser liberados del peso de la culpa, cuando ustedes y yo nos damos cuenta de esto, nuestro amor por Cristo tiene que ir creciendo todos los días. Este Juan dio testimonio de uno que era la luz, que es la luz y que será siempre la luz. Aquella luz verdadera alumbra a todo hombre. Versículo 9. Esa luz vino a este mundo. En el mundo esa luz estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La gente no conoce a Jesús. Conoce nada más que el Jesús de la historia. Conoce al Jesús del 25 de diciembre para que a ver qué le trae el niñito Dios a los niños. Jesús es más que un regalito para los niños. Jesús es mucho más que un punto en la historia. Jesús es mucho más que un hecho que recordamos cada año. Jesús es la vida misma. Jesús es la vida misma. Es la existencia misma. Por eso es importante que nos demos cuenta o que podamos pensar en ese privilegio que nos ha concedido en hacernos hijos de Dios. Simplemente si le aceptamos. No hay que hacer otro trámite. No hay que pagar. No hay que llenar papeles. Simplemente hay que decir, Señor, la verdad que hasta ahora ni me di cuenta del privilegio que tengo en ser tu hijo. Desde el momento en que te acepté como mi Salvador, quiero tomar conciencia de ese lugar que ocupo en ti. Quiero tomar conciencia de ese honor que tú me concedes. Quiero tomar conciencia de todo lo que tú me has liberado
en el presente y en el futuro. Ay, pastor, pero tengo que pasar. Sí, claro, todo el mundo va a pasar por situaciones críticas. Todo el mundo va a tener que enfrentar situaciones difíciles. Todos. Hasta Jesús mismo tuvo que enfrentar situaciones difíciles. La más dura, estaba allí en el huerto de Getsemaní orando y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. La angustia, la desesperación, la tristeza, el peso, la presión era demasiado. Y Jesús orando le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero agregó esa frase que a veces no la decimos: no mi voluntad, sino la tuya. Y a veces cuando nos toca pasar por situaciones un poquito apretadas, Señor, ¿y hasta cuándo? No tenemos las agallas o no tenemos la disposición de decir: Señor, no importa lo que tengo que pasar, yo sé que vos estás conmigo y tú caminas a mi lado. Porque mientras que todo está bien no hay problema. Mientras que no hay adversidades, todo está bárbaro. El problema es cuando empiezan a venir las adversidades y nos preguntamos: Señor, ¿y ahora qué? ¿Te has alejado de mí? Señor, ¿te has olvidado de mí? Señor, ¿no escuchas mi oración? Señor, ¿qué pasa? ¿No tengo respuesta? Señor, y entonces, nada. No se desesperen, no nos tenemos que desesperar, tenemos que confiar. Hay algo que yo siempre repito: no se apure, no se desespere, no corra, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Esperemos en el Señor. Dios va a obrar, Él sabe cómo. ¿Por qué no pensamos diferente? Lo he dicho muchas veces y quizás que no queda grabado en nuestra mente. ¿Por qué no pensamos que cada situación difícil que se nos presenta es para que miremos para arriba y le pidamos ayuda a Dios? Tenemos a veces nublada la vista, que lo único que vemos es acá adelante, que no tenemos respuesta y salida y solución. Estamos tan enfocados en esa condición que no tenemos ni un instante de claridad para decir: Señor, si vos no intervenís, yo no puedo hacer nada. Si podemos levantar nuestros ojos, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del banco? ¿De la tarjeta de crédito? ¿Del préstamo del amigo? ¿Del dinero que me va a dar el pariente? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de... ¿Qué hizo qué cosa? Los cielos y la tierra. ¿Tendrá recursos para dármelos? ¿Tendrá recursos para sacarme del atolladero? ¿Tendrá recursos para hacer grande su nombre a través de mí? Si creemos que Él tiene recursos, esperemos en Él y Él va a hacer. El grande honor, el grande amor de Dios para con la humanidad es habernos dado a Jesús, para que todos los que le reciban sean hechos hijos de Dios. Hay que recibir a Cristo, y recibiendo a Cristo nos metemos en la familia de Cristo, y ahora las normas de la familia de Cristo son diferentes a nuestras normas. Ahora nos ajustamos a las normas, a las leyes de la familia espiritual, de la familia celestial. ¿Se entendió? En definitiva, mis hermanos, tenemos un honor, tenemos un privilegio, tenemos un lugar. Somos hijos de Dios por haberle aceptado, y ahora caminamos según las normas de Él y no según nuestras normas, según sus leyes y no según las nuestras. Incline su cabeza, Padre. Venimos ante ti en esta noche con gratitud en nuestro corazón por este altísimo honor que tú nos has concedido de ser tu Hijo.
por haberte aceptado. Señor, en esta noche ponemos delante de ti nuestra vida, nuestra existencia, nuestro todo. Queremos caminar tomados de tu mano. Señor, en esta noche nos damos cuenta del lugar que tú nos has dado, de cómo tú nos has amado, que has hecho todos los trámites para que por la sencillez de aceptarte seamos tus hijos. Y por ser tus hijos, tenemos tus cuidados y tu atención. Ayúdanos a darnos cuenta del lugar que ocupamos en ti. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de todo lo que tú has preparado para nosotros. En esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos y a tu cuidado. Yo te ruego, Señor, que tú nos capacites para caminar en tus veredas, que tú nos capacites para caminar en tus principios, que tú nos capacites para caminar en tus verdades, en tus leyes, en tus mandamientos, en tus ordenanzas, y que podamos tener una relación contigo. Ayúdanos en eso. Ayúdanos, Señor. En esta noche nos ponemos otra vez en tus manos. Tú nos conoces a todos y a cada uno de nosotros. Y todos te hemos dicho un día, quiero recibirte como mi Salvador. Todos te hemos dicho un día, quiero ser tu hijo, perdona mis pecados. Y nos hemos acostumbrado a una condición, a la condición de demandante. Señor, quiero esto, Señor, dame lo otro, Señor, ayúdame aquí, Señor, ayúdame allá. Nos hemos transformado en demandantes y hemos olvidado que también tenemos responsabilidades. Señor, dejamos todo en tus manos y a tu cuidado. Los niños, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los mayores, los ancianos, los solteros, los casados, los que están solos, los que están solas. Bendice, Señor, a cada uno, y que a cada uno en su condición tú les puedas animar, acompañar, sostener y empujar, para que podamos mirarte solo a ti y alcanzar en ti la plenitud de vida. Señor, quédate con cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo pueda tocarnos en el área donde necesitamos ser tocados. Que el Espíritu Santo pueda tocarnos y transformarnos en el área donde necesita ser transformada. Te damos a ti la gloria, el honor y la honra por siempre. Gracias por tu ayuda, Jesús. Gracias por tu perdón. Gracias por liberar nuestras almas del peso de la culpa. Pero ayúdanos a caminar comprometidos contigo. Gracias, Señor, por tu amor y bondad.